Sus Biblias en Lucas capítulo 7, donde va a estar donde nos vamos a concentrar el día de hoy en el mensaje. Evangelio de Lucas, y vayamos al capítulo 7. ¿Verdad? Las últimas 2 semanas hemos visto 2 encuentros con Jesús muy importantes. Dos encuentros con varias mujeres muy importantes. Primero vimos a María y Marta, luego vimos a la mujer cananea. Y hoy nos vamos a sumergir en un relato del Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículos 36 al 50, el cual tiene un profundo significado para cada uno de nosotros, como vamos a ver. Esta es una narrativa, una historia en donde Jesús se encuentra en la casa de un fariseo llamado Simón. Y es allí donde vamos a ver donde una mujer conocida como pecadora realiza un acto de profunda devoción y de profundo arrepentimiento. ¿Verdad? Y la pregunta es, ¿por qué debemos escuchar este mensaje? ¿Por qué debemos prestar atención a lo que nos enseña este texto? Bueno, porque en este texto encontramos lecciones vitales para nuestra vida diaria. Este pasaje nos muestra, como veremos, la magnitud del amor y el perdón de Cristo. Nos recuerda cuán importante, cuán profundo también es nuestro pecado. Y que la gracia de Dios siempre puede alcanzarnos. Este texto nos invita también a reflexionar sobre nuestra propia relación con Jesús y a considerar cómo nosotros respondemos al perdón que Jesús nos ha ofrecido. Nos confronta también con una pregunta importante este texto, y es, ¿cuánto amamos a Cristo? ¿Cuánto amamos a Cristo? ¿Cuánto hemos reconocido nuestro pecado y cuánto hemos reconocido el perdón que el Señor nos ha dado? ¿Verdad? En esta historia vemos a una mujer pecadora que con lágrimas y con perfume, ¿qué hace? Muestra su amor y su gratitud hacia Dios. Esta historia nos ofrece una oportunidad para evaluar nuestra propia relación con el Señor y para considerar si nuestro amor hacia Él es tan profundo como debería ser. En nuestra vida diaria siempre enfrentamos desafíos y muchos problemas que pueden hacernos sentir sin esperanza. Sin embargo, la historia que veremos hoy, la historia de esta mujer, nos enseña que incluso en nuestras peores situaciones hay esperanza y salvación en Jesucristo. Veremos que esta mujer no permitió que su pasado o su reputación la detuvieran de mostrar amor por Jesús. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Estamos permitiendo que nuestras circunstancias nos alejen del amor y de la devoción que debemos dar al Señor Jesucristo? Este texto que veremos es muy práctico porque nos confronta con muchas preguntas esenciales. Preguntas como, por ejemplo, ¿reconocemos nuestras propias fallas, nuestros pecados y buscamos perdón en Dios? ¿Mostramos el mismo amor y compasión hacia los demás que Jesús mostró hacia esta mujer? Al escuchar la interacción entre Jesús y la mujer y con Simón, vamos a ser desafiados a vivir una vida de humildad, de gratitud y de amor genuino. Así que les insto a que abran sus corazones y sus mentes para recibir la enseñanza que nuestro Señor tiene el día de hoy. Que esta enseñanza permita que nos transforme, que nos acerque más a Cristo, quien nos llama a vivir con fe y con arrepentimiento. Así que empecemos a leer la historia, vayamos a Lucas 7 y leamos desde el versículo 36.
Dice, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él a la casa del fariseo se sentó en la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él se comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Amén. ¿Verdad? Cuando muchos vienen y leen estas historias en los 4 evangelios, esta y otras historias, ya sea en privado o ya sea aquí en la iglesia, cuando la oyen, dicen, por ejemplo, bueno, este es un registro histórico, algo preciso y algo verídico de algo que sucedió hace miles de años, hace 2000 años. Esta es una representación de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo hace 20 siglos. Pero, aunque eso sea cierto, ¿verdad? Hay un error en ese enfoque. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice que Él es el mismo hoy, ayer y siempre. El Cristo de quien leemos en los evangelios es el mismo Cristo que ahora está exaltado a la diestra de la majestad en lo alto. Por eso, cuando abrimos nuestras Biblias y leemos estos relatos y estas historias, es como si el mismo Señor Jesucristo, el Cristo en el cielo, el Cristo exaltado, es como si Él viniera junto a nosotros y nos dijera, te estoy mostrando mi gloria. Te estoy mostrando quién soy yo. Esto es lo que soy y esto es lo que hago. ¿Verdad? Y cuando tenemos esta perspectiva, vemos de manera muy diferente todo lo que ocurre en estos relatos. No lo vemos como algo lejano, pero sino como algo que está cerca de nosotros. ¿Verdad? Cristo, el Cristo presente, Él nos está mostrando algo de su gloria actual en las páginas de estos evangelios inspirados. ¿Verdad? Y hoy entonces, cuando llegamos a este texto, a este relato sabemos que solo se nos registra en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? No está en los otros 3 evangelios, pero es un pasaje precioso, es un pasaje hermoso y debería ser muy precioso para cualquier pecador, porque aquí tenemos algo de la gloria de Cristo, algo del perdón de Cristo, algo del amor de Cristo que se nos revela en este texto de manera asombrosa.
¿verdad? Cuando uno ve, cuando se conoce, cuando se siente este texto, hace que el corazón de uno se llene de amor y se llene de gratitud por el Señor Jesucristo como esta mujer. Así que vamos con la ayuda del Señor, a considerar este texto, este relato, con 3 puntos. 3 puntos. Primero, veamos a la mujer. El punto, ¿verdad? El punto número 1, la mujer. En el versículo 36 leemos que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Jesús, te invito para mi casa. Y Jesús acepta la invitación, entra a la casa del fariseo y se sienta a la mesa. ¿Verdad? Ese es el contexto de la historia. Hay una comida formal y en el antiguo Medio Oriente, ¿verdad? Esto es como si fuera un evento semipúblico, donde estaba a la vista de todas las personas. Es como si hubiera un patio abierto, hay una mesa larga, una mesa baja, habría asientos con algunas almohadas, algunos colchones, quizás para 20 personas, y todas las cuales estarían, reclinadas en esta mesa, con su brazo izquierdo en la mesa y sus pies detrás de ellos mirando hacia el otro lado. Así era como se sentaban y cómo comían en esta época. Y así tienes entonces este grupo de invitados inmediatos que son los que se sientan en la mesa, pero luego estaban aquellos que veían lo que estaba pasando, que observaban lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Había personas dentro de la comunidad que a lo mejor no eran invitados formales de la comida, pero que tampoco eran intrusos. Se les permitía estar allí, ¿verdad? A la distancia, se les permitía ver lo que estaba sucediendo. Eran bienvenidos a observar lo que estaba ocurriendo. Y en el pasaje, literalmente, dice que estaban acostados a la mesa. Cuando dice que se sentaron, lo que dice en el griego es que se acostaron a la mesa, se reclinan en la mesa. Pero luego llegamos al versículo 37 y tienes una imagen hermosa ante nosotros. Y dice, y he aquí una mujer de la ciudad que era pecadora. Era una mujer pecadora. Y cuando lees sobre esto en todos los comentarios, en todos los libros, la mayoría de los autores están de acuerdo a que esta es una forma táctil, una forma suave de describir a esta mujer que era una prostituta, una ramera. Ella era una pecadora que era conocida en la comunidad. La gente sabía que era una pecadora. Era una pecadora reconocible. Y podemos concluir que hasta muy recientemente ella estaba haciendo ese oficio. Ella estaba ejerciendo ese oficio. Y como resultado, esta mujer era una persona despreciada dentro de la comunidad. Era rechazada. ¿verdad? Ella habría sido considerada, ¿verdad?, una pecadora despreciada. Así que podemos imaginar cómo esta mujer se sentía, el rechazo que ella tenía por la comunidad, por la sociedad, el abuso, ¿verdad? Ella era considerada alguien inmunda. Y esta mujer, también podemos decir, en el contexto dentro de esta comunidad, dentro de Israel, que esta mujer conocía la ley de Dios. Había oído sobre la ley de Dios. Esta mujer había oído, por ejemplo, los 10 mandamientos y había oído sobre no cometerás adulterio. Y conocía también los otros detalles y todas las aplicaciones de esa ley. Habría escuchado también y también conocía algo de la condenación que viene con el pecado, la maldición que viene con la transgresión de la ley. Así que ella sabía que estaba viviendo bajo la ira de Dios. Y evidentemente, como el texto se desarrolla, ella había llegado a ver su verdadero yo. Ella entendió que era una pecadora. Ella entendió quién era.
y ya no busca ninguna excusa, ya no se ve como una víctima y tampoco le echa la culpa a nadie. Ella ve las profundidades de su verdadero yo y sabía que estaba bajo la ira de Dios. Ella estaba viviendo eso en su propia vida. Pero sabía más que eso también. También sabía que había alguien que se llamaba Jesús. Ella sabía algo del Señor Jesucristo. Ella sabía que Él era el Santo de Dios, que incluso los demonios reconocieron su ministerio terrenal. Sabía que Jesús era pacífico, era puro, y por lo tanto que Él tenía ojos puros que no podían ver la iniquidad. Sabía que Jesús era la encarnación de la santidad, de la justicia, y del perdón. Y dado entonces la vida de esta mujer, dado su trasfondo, dado su historia, dado todo lo que ella era y es, y dado todo lo que es Jesús y Dios, la pregunta es, ¿qué podría entonces motivarla? ¿Qué podría entonces impulsarla a ser tan audaz y tan valiente de acercarse al Señor Jesucristo como lo hizo? ¿Cómo se atreve esta mujer, siendo, ¿verdad?, una pecadora, una inmunda, a acercarse al que es santo y puro, para que su propia inmundicia se asocie con alguien tan santo? Y bueno, ella sabe todas estas cosas que hemos dicho, pero eso no es todo. Ella también sabe mucho más. Ella ha visto, o quizás ha oído, a Cristo, a su mensaje. Ella ha visto lo que ha pasado en su ministerio. Ella ha visto la ternura, la compasión del Señor Jesucristo cuando sana a los ciegos, a los enfermos, cómo libera a los pecadores, cómo resucita a los muertos, cómo saca fuera a los demonios. Y ha oído estos informes sobre este Jesús. Se ha sabido de él, este Jesús de Nazaret, que ha comido con publicanos, que ha comido con pecadores, que ha estado de pie y que ha predicado y ha dicho: no he venido para salvar a los justos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Quizás también ha oído que incluso él afirma tener el poder de perdonar pecados, que se le dijo que él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En otras palabras, hay algo en este hombre, y que la mujer conoce, que él es una fuente que está abierta para el perdón de los pecados y la inmundicia. Y si eso no es suficiente, ella también ha oído que el Señor ha dicho una y otra vez, vengan a mí. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lo ha dicho a lo largo de su ministerio. Vengan, vengan. Esa palabra la vemos una y otra vez a lo largo de los evangelios. Y ella la ha escuchado y la ha creído. Ella ha creído que Jesús es todo lo que dice ser. Y ella ha respondido a esa invitación del Señor. ¿Verdad? Ella conoce entonces las malas noticias sobre su propio pecado. Conoce las malas noticias sobre la ira de Dios, sobre la condenación eterna. Lo conoce muy bien. Pero también ha oído al Señor Jesús decir: vengan a mí para que encuentren salvación. Vengan a mí y yo los perdonaré. Y ella entonces se siente atraída al Salvador. Ella sabe, Él es mi Salvador, Él es a quien necesito. Él llena todos los aspectos de mi vida, Él llena todas mis necesidades. Debo correr a Él. Así que ella está dispuesta a venir, deseosa de venir, audaz para venir. ¿Verdad? Esta mujer entendió algo que muchos
muchos en nuestro tiempo todavía no han comprendido. Y es que este Salvador recibirá a todos los que vengan a Él. A todos. A todos los que vengan a Él con fe y con arrepentimiento, en los propios términos del Señor, Él los va a recibir. Y podemos seguir hablando de esta mujer, pero también debemos enfrentar las realidades que este texto nos presenta para nosotros mismos. ¿Verdad? La pregunta para nosotros cuando vemos cómo se comporta esta mujer y cómo ella responde al Evangelio, la pregunta es, ¿hemos respondido nosotros de la misma manera? ¿Hemos respondido también con fe, con arrepentimiento? ¿Hemos visto también nuestro propio pecado como ella lo vio? Y hemos respondido a la invitación del Señor de ir a Él, no bajo nuestros propios términos, sino bajo los términos del Señor Jesucristo. Y nota que en este texto, ella sabe cuándo y dónde ver a Jesús. Ella sabe dónde va a estar, ¿verdad? Lo está siguiendo. ¿Verdad? En el versículo 45, Jesús dice, porque ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Lo que quiere decir que ella estaba allí desde temprano. Ella estaba esperando su llegada. Ella está allí con audacia, con valor, especialmente para alguien como ella. ¿Verdad? Entrando en la casa de este fariseo, acercándose y siendo asociado con Jesús. ¿Verdad? Tal vez al principio se escondía, tal vez al principio no quería que la vieran, estaba en las sombras, a la distancia. Pero a pesar de todo eso, ella de manera osada y valiente se acerca a Jesús. No se acerca a Simón, que es el dueño de la casa, sino a Jesús. ¿Verdad? Solo Jesús es importante. Solo Él es lo que necesito. ¿Y qué hace? Se coloca detrás del Señor Jesucristo, con sus pies detrás de Él, y comienza a llorar. Comienza a llorar. Aquí está mi Salvador. Aquí está mi Señor. Y las lágrimas fluyen por su rostro. Y sus lágrimas caen a los pies de Jesús. Ella está seguro temblando, ella está sollozando, mojando los pies de Cristo con sus lágrimas. Y entonces se inclina y empieza a limpiar sus pies con su cabello. ¡Wow! ¡Qué hermosa imagen! ¡Qué imagen tan impresionante de devoción y de fe y de amor! ¿Verdad? Si vemos a alguien limpiándole los pies a alguien con cabello, eso nos impacta. Nos impacta. Y también en esta época. ¿Por qué? Porque los pies eran la parte más impura del cuerpo. ¿Verdad? A un esclavo no se le podía obligar a limpiar los pies de sus amos, por ejemplo. Y eso trae significado a lo que está aquí sucediendo. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? No soy digno de desatar las sandalias del Salvador. Así que hay algo impactante aquí. Y ella no había planeado lavar sus pies con sus lágrimas, ¿verdad? Por eso no tenía una toalla con ella. Así que usa su propio cabello. Ella había venido con el propósito de ungirlo, pero aquí está ella y el texto dice literalmente que ella besa una y otra vez. Lo besa una y otra vez. Lo besa una y otra vez. No deja de besarlo. Este es un gesto de humildad, de devoción absoluta hacia el Señor Jesucristo, de amor hacia Él. Su amor ha crecido tanto que la vergüenza se eliminó. No le importa que le estén viendo. No le importa quién esté cerca. No le importa lo que los otros digan. Lo único importante es el Señor Jesucristo. Ha dejado, de lado su autocontrol. ¿Para qué? Para expresar su devoción al Señor Jesucristo.
No le importan los demás, solo el Señor. No le importan lo que los demás piensan o digan. Lo único importante que es expresar mi amor por el Señor Jesucristo. Pero luego el texto nos dice que ella comienza a ungirlo con aceite. Comienza a ungirlo con aceite. Eso sí lo había preparado, ¿verdad? A lo mejor fue primero a su casa y había traído su posesión más preciada, lo que más valía dentro de su hogar. Como le decía, por ejemplo, ¿qué le puedo dar al Señor que sea tan valioso? Solo esto, solo tengo esto. Su principal inversión para el futuro, a lo mejor, sus ahorros. Solo lo que vale más es lo que le voy a dar al Señor Jesucristo. A lo mejor 1 año de salario, dicen algunos. Esto era un vaso de yeso de grano fino, con un cuello largo que tenía que ser roto. Era costoso y era muy fragante. Era un olor muy fragante. Y cuando se rompía el cuello, el olor no solo llenaba la habitación, sino que se extendía por las ventanas y las puertas, llenando las calles y toda la comunidad con su fragancia, ¿verdad? Es una ofrenda, es una expresión de acción de gracias, de amor y deseo por Jesús. En otras palabras, esta mujer está mostrando de una manera muy concreta y de una manera muy tangible que no hay nada, absolutamente nada que sea demasiado para el Señor Jesucristo. No hay nada que sea demasiado para el Señor Jesucristo. No podría ser demasiado en su expresión de devoción al Señor Jesucristo. Ella amaba a Jesús. Algo que él mismo va a mostrar, a decir y a defender también. Su corazón está lleno de amor por él, de respeto, de devoción y de honor. Lavar sus pies, secar sus pies con sus cabellos, ungirlo con perfume costoso. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hace todo esto? Porque ella entendió. Ella entendió la salvación que el Señor le ofrecía. Ella entendió la salvación que el Señor ofrecía. Y eso es lo que sucede cuando entendemos el perdón de nuestros pecados. Dedicamos nuestras vidas únicamente al Señor Jesucristo. Solamente al Señor Jesucristo. Aquel que no ha entendido el perdón de sus pecados no vive para Él. Solo aquel que ha entendido la magnitud del perdón que se nos ha dado es solamente aquel que puede vivir para la gloria del Señor. La visión salvadora del Señor Jesucristo, el entendimiento del perdón, la ha llevado a una devoción en donde ella se niega a sí misma. Al ver y entender quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho por ella, eso hace que su amor y su devoción por Él crezcan y se manifiesten en sus acciones tanto de humildad y de adoración. ¿Verdad? Y la pregunta, el desafío para nosotros esta mañana mientras leemos este pasaje es si hay algo en tu corazón, hay algo en tu vida que se identifique con esta mujer. Hay algo de las acciones de esta mujer que tú digas, la puedo entender. Yo he actuado igual porque entiendo la salvación que el Señor me ha dado. Yo también amo al Señor de esta manera. La pregunta es, ¿te identificas con su devoción? ¿Te identificas con lo que ella está haciendo? Y dices, yo hubiese hecho lo mismo. ¿Verdad? ¿Has también experimentado esta fe y esta devoción por el Señor? Puedes decir, entiendo lo que la motivó a actuar de esa manera tan audaz y tan devota. Esa es la pregunta para nosotros hoy. Hay que reflexionar, ¿verdad?, sobre todas estas cosas. Cómo ella reconoció las profundidades de su propio pecado. Cómo reconoció su propia necesidad. Cómo se acerca al Salvador de los pecadores.
Y al encontrarse con Jesús, cómo ella cree en las promesas del Evangelio que solo Jesús nos ofrece y cómo ella respondió a su llamado de vengan a mí. Vengan a mí. ¿Verdad? Cuando el Señor nos llama, nos muestra su gloria salvadora y nos revela que Él es poderoso para salvarnos y que está dispuesto a recibirnos. Siempre. Y en ese momento, el corazón del pecador arrepentido, en quien el Espíritu Santo está obrando, es atraído a Jesús. Y cuando eso sucede, las cosas de este mundo pierden su valor. Los perfumes de este mundo pierden su valor comparadas con la gloria de Jesucristo. Las cosas de este mundo parecen insignificantes, como polvo y como cenizas, y se las puedo dar al Señor Jesucristo, porque no sirven para nada. No me dan salvación. Ahora Jesús es todo, lo que tiene valor. Ahora Jesús es todo el valor en mi corazón. Él es lo único que tiene hermosura y belleza. Y las demás cosas disminuyen enormemente cuando vemos la grandeza del amor del Salvador. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso ver a un cristiano que dedica su vida al Señor Jesucristo. Que dedica su vida al Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, ¿verdad? Hay que avanzar, no podemos quedarnos con la mujer. En segundo lugar, veamos a Simón el fariseo. A Simón el fariseo. ¿Verdad? En el versículo 36 nos dice que este Simón invita a Jesús. ¿Verdad? El texto no nos dice por qué lo invita, no lo sabemos, no estamos seguros. Pero lo que sí sabemos es que no fue por amor a Él. No fue por respeto a Él. Tal vez, como en otras ocasiones con los fariseos, tenía la intención de ponerle una trampa y de hacerle preguntas, de interrogarlo con preguntas para atraparlo. Y esta mujer, ella proporciona la ocasión perfecta que él habría buscado para atrapar a Jesús. Pero como siempre es el caso, es Simón quien es atrapado en su propia trampa. ¿Verdad? Lo que se describe aquí en este texto es que Simón insulta al Señor Jesucristo. Lo insulta desde el principio. ¿Cómo lo insulta? Porque omite todas las costumbres sociales que todos habrían esperado en estas circunstancias. Primero, no le da agua para lavar sus pies. Eso era básico, eso era obvio. ¿Verdad? Llegas a la casa, ¿verdad? Alguien te invita para la comida y le das a los invitados un recipiente con agua para que se laven los pies. Pero eso se omite. Tampoco se recibe el saludo habitual de un beso. No le proporciona ni siquiera el aceite barato y común con el que con que ungen sus cabezas, lo cual da frescura del sol y el clima tan seco en esa época. Pero todo eso se omite. Lo que quiere decir que hay un desprecio que se está demostrando de este hombre, de este fariseo. ¿Verdad? Si nos ponemos en la época actual, por ejemplo, si vas a mi casa, si yo te invito para comer y llegas y no te ofrezco algo para beber, no te quito en el invierno la chaqueta, ¿verdad? No te doy una silla para sentarte, ¿verdad? No te saludo con la mano. Eso serían cosas que se verían mal, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo no rechaza la invitación del fariseo. El Señor Jesucristo no se distancia, sino que Él asiste y aunque lo maltratan por estas omisiones, Él absorbe esos insultos. Pero luego en el versículo 39,
cuando la mujer está allí con Jesús y hace todo lo que ya vimos, el versículo 39 dice, pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, allí vemos el desprecio del fariseo, si este fuera un profeta, habría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Allí vemos lo que piensa este hombre de Jesús, ¿verdad? Este no es un profeta. Este no es quien dice ser, ¿verdad? Y también vemos que Simón el fariseo, con estas palabras, se considera a sí mismo como un líder religioso de primera categoría. Soy yo el que sabe quién es un profeta. Soy yo quien sabe las cosas de Dios. Soy yo quien tiene un discernimiento espiritual. Soy yo quien puedo detectar quién es un profeta y quién no. Así que este hombre, ¿qué hace? Condena a Cristo. Piensa que lo ha atrapado. Este no es un profeta, este es un fraude, este es un falso. Muy diferente a la mujer. Dos visiones muy distintas de quién es Jesús. Dos visiones muy diferentes de quién es Jesús. De una pecadora que no tiene nada que ver con la religión de su época, pero un hombre que sí tiene que ver con la religión de su época y no conoce quién es Jesús. Este hombre está diciendo, no puede ser un profeta. Ciertamente no es un profeta. ¿Por qué? Porque está permitiendo que esta mujer pecadora, una ramera, una mujer de la noche, lo toque y que se asocie con él. Así que hace este hombre, condena al Hijo de Dios, condena a la palabra encarnada y luego condena también a la mujer. Y no es interesante la forma en que habla de esta mujer, ¿verdad? Es una pecadora. Pero eso es lo único que ve, ¿verdad? No ve que esta mujer se está arrepintiendo de su propio pecado. No ve que esta mujer ha llegado a ver su propio yo. En cambio, él no puede ver cuál es su verdadero yo, sino que él se monta en lo alto, él se exalta, él se considera a sí mismo como avanzado, como superior, y no puede ver su propio pecado. Y eso es lo que hace el orgullo. No puede regocijarse por el arrepentimiento de otro pecador. Es incapaz de regocijarse por el arrepentimiento de esta pecadora. Pero solamente pensemos en los ángeles. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los ángeles cuando un pecador se arrepiente? Que hay fiesta y gozo en el cielo, ¿verdad? Que hay gozo y fiesta en los cielos. Y bueno, aquí tenemos a una mujer que ha recibido la invitación del Evangelio, que ha recibido la invitación de Jesús, que se ha arrepentido de sus pecados y que seguro hay gozo en el cielo, que hay fiesta en el cielo, pero en este hombre no hay nada. No puede ver lo que está sucediendo en esta mujer. Hay una dureza en su corazón. Hay una incapacidad para ver el pecado. Hay una incapacidad para ver la gracia. Hay una incapacidad para ver a Cristo. Y es algo muy devastador. Y es alguien dentro de la iglesia visible. Pero el Señor Jesucristo lo expone. Y esto también es muy práctico para nosotros. Porque nosotros podemos ser también como Simón. Nosotros podemos tener una forma de religión cristiana. Puedes entender la fe reformada. Puedes tener una pureza en tu religión que profesas. Pero sin embargo, puedes pertenecer para la iglesia visible y no conocer nada de la gracia de Dios. No tener amor por Cristo. No tener devoción por Cristo. Puede haber un respeto por la Escritura, pero una ignorancia del Evangelio. Como vemos aquí en este texto
tan claramente. Muchos hoy en día ven a Cristo como lo vio Simón, ¿verdad? Como leímos hoy en Isaías 53. Lo miraron y no lo estimaron. No podían ver ninguna belleza a Él en contemplarlo. Hay aquellos que miran al Señor Jesucristo y no hay ninguna emoción. Cuando se predica, ¿verdad?, al Señor Jesús, no hay ninguna emoción en la gente. Cuando se predica, ¿verdad?, el Evangelio, cuando leemos acerca de Jesús, no hay amor, no hay devoción, no hay pasión por el Señor Jesucristo. Lo que hay es una sensación de desapego. Hay una sensación de indiferencia hacia la obra que Él llevó, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y se nota, ¿verdad?, al final de los servicios de adoración, cuando nadie habla de Jesús. Es como si fuera aburrido y vamos a hablar de otra cosa. Y aquí vemos entonces a Simón despreciando al Señor Jesús, sin fe, sin arrepentimiento, sin ver tampoco al Señor Jesús. Y a lo mejor pensaba de esta mujer y los otros pensaban de esta mujer, pero ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué es tan extremista, tan fanática? ¿Verdad? ¿Qué desperdicio de ese perfume? Lo pudo haber vendido por otra cosa, ¿verdad? O sea, qué desperdicio de tiempo, qué desperdicio de recursos, ¿verdad? Como hoy en día también, ¿por qué agarrar todo un día para el Señor? ¿Por qué agarrar todo el día del Señor para Él? Yo quiero hacer cosas. No es, ¿verdad? Hoy en día es lo mismo. ¿Por qué leer tanto la Biblia? ¿Por qué tenemos que orar tanto? La gente no quiere dos cultos en un domingo, sino uno, ¿verdad? No hay devoción, no hay amor, no hay pasión por el Señor. Muchos son Simón y no esta mujer, ¿verdad? Y es posible para alguien que nunca ha visto al Salvador, porque cuando lo vemos, cuando sabemos quién es Jesús, Él absorbe todo de nosotros. Él absorbe todo de nosotros. Verlo a Él implica no tener nada para mí mismo. Verlo de manera salvadora es ser llevado a que Él es todo en todo. Él es todo y no hay nada más. Todo es secundario, todo es Jesús. Tanto de corazón, alma, mente y cuerpo. Cada parte debe ser dedicada a Él y cada parte se debe de deleitar en Él. ¿Verdad? La pregunta es, ¿tenemos espacio en nuestra comprensión de Dios y del Señor Jesucristo para verlo como alguien que recibe de manera tierna a los pecadores? ¿O todavía estamos persistiendo en nuestra propia justicia, que se distorsiona y no vemos quién es el verdadero Jesús? Pero ahora ya hemos visto a la mujer, ya hemos visto a Simón. Veamos ahora a Jesús, a Cristo mismo. A Cristo mismo, ¿verdad? Es lo más importante. Y vemos que Jesús en este texto, ¿qué hace? Él expone a Simón, pero defiende a la mujer. Ella habla por ella y la levanta de su vergüenza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios humilla ¿a quién? A los soberbios, a los que se exaltan, pero levanta ¿a quién? A los que se humillan. Y eso es lo que hace aquí nuestro Señor, ¿verdad? Eso es lo que hace nuestro Señor. Ella habla por ella y la levanta de su vergüenza. Y este es el Cristo de la Biblia. El Cristo que está presente en las asambleas de su pueblo. El Cristo que está presente hoy en este lugar, en la adoración pública. Es el Cristo que por su Espíritu está presente. El Cristo exaltado en gloria que no ha cambiado. La mujer es calumniada, pero Cristo la defiende como alguien que la conoce y que la ama. Vemos que Jesús se vuelve a Simón y hace algo que es impactante. Él expone y reprende a Simón. Y en el centro de este texto tenemos una parábola. Jesús le dice a Simón, Simón, tengo algo que decirte.
Y Simón responde, di maestro, ¿verdad? De manera despectiva seguro, di maestro. Jesús cuenta una parábola de dos hombres. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 10 veces más que el otro, ¿verdad? Una gran cantidad de dinero. Y este hombre, en su generosidad, en su compasión, él perdona a ambos. ¿Verdad? A lo mejor muchos pensaban, pero ¿por qué si iba a perder mucho dinero? Pero ninguno podía pagar. Ambos estaban en graves problemas. Ninguno podía pagar la deuda, pero ambos fueron perdonados. Y Jesús le pregunta a Simón, ¿cuál amará más? ¿Cuál amará más? Y Simón responde, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús le dice, correcto. Y luego Jesús, ¿qué hace? Se vuelve hacia la mujer y le dice a Simón, Simón, ¿ves a esta mujer? Él obliga a Simón a ver a la mujer y Jesús le dice, Simón, yo entré para tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Simón, no me diste beso, pero ella no ha cesado de besar mis pies desde que entré. No me diste aceite para mi cabeza, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Así que, ¿qué hace Jesús? Jesús pone un contraste entre Simón y la mujer. Le dice, Simón, ¿ves a esta mujer? Oh, Simón, esa mujer, aunque está en mis pies, está mucho más alto que tú. Está en una posición mucho más alto que tú, Simón. Y Jesús expone a Simón. Cristo conoce a la mujer, la perdona, pero tampoco es indiferente a su pecado, ¿verdad? Jesús dice en el versículo 47, sus muchos pecados le son perdonados. Yo sé que es una pecadora, yo sé todo lo que ha hecho, yo sé cómo ha roto la ley de Dios. Así que Jesús no está de ninguna manera ignorando su pecado o minimizando su pecado. Jesús reconoce abiertamente el pecado de la mujer y le ofrece el perdón de sus pecados. Reconoce su pecado de manera franca, de manera abierta, pero también conoce los pensamientos de Simón. Sabe que Simón ha llegado a sus propias conclusiones, pero Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Esto significa que el amor es el fruto del perdón. El amor es el fruto del perdón. La mujer vino a Jesús con fe y con arrepentimiento, ¿verdad? Buscando la limpieza y el perdón que solo Él puede dar. Y al recibir ese perdón, su amor por Jesús creció enormemente. Y eso es lo que pasa cuando sabemos que Jesús nos perdona. Nuestro amor por Él crece. Ella reconoció la magnitud de su deuda de pecado, ¿verdad? Una carga tan grande que podría aplastarla, que no podía pagar. Sin embargo, al ser perdonada, su corazón se llenó de gratitud y de amor por Jesús. Este amor era una respuesta natural y poderosa del perdón que ella había recibido, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si minimizamos el lugar de Cristo en el Evangelio? ¿Qué pasa si desestimamos el regalo del perdón? No vamos a tener amor por Jesús. Mientras más veamos la magnitud del perdón que Dios nos ha dado, más vamos a amar a Jesús. Mientras menos veamos el perdón de nuestros pecados, menos vamos a amar a Jesús. Sin una verdadera comprensión del perdón, no puede haber un amor genuino por Cristo.
¿verdad? Y aunque nuestras historias puedan ser tan diferentes a la de esta mujer, la verdad es que todos los pecadores que han sido llevados a Cristo, se les ha perdonado mucho, mucho. Nunca vamos a comprender lo cuánto que se nos ha perdonado. Cada uno de nosotros tiene una montaña de pecado en nuestras almas. Y cuando somos llevados al Salvador, somos perdonados por esa montaña de pecado. Por eso Jesús le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. Imagínate el alivio que ella sintió cuando Jesús le dijo eso. Tus pecados te son perdonados. Si eso no llena nuestros corazones de amor y de pasión por Jesús, entonces hay un problema. Y estas son quizás las palabras más importantes que ella ha escuchado en toda su vida. Piensa en todo lo que ella ha pasado, en todo el pecado que ella sabía que tenía, en todas las experiencias de abuso, de angustia y de maldad. Muchas personas seguro le han dicho muchas cosas, ¿verdad?, a lo largo de los años. El desprecio que ha tenido, pero nadie la ha tratado y nadie le ha hablado como Jesús. ¿Verdad? Jesús, el Dios hombre, el Cristo, el mediador entre Dios y los hombres, le dijo, tus pecados te son perdonados. Estas son palabras que iluminan el corazón de cada creyente. Este es un perdón que ella había anhelado, algo que apenas había soñado. Pero aquí estaba, oyendo esas palabras. Tus pecados te son perdonados. Una mujer inmunda, ahora limpiada. Una mujer inmunda, ahora perdonada. Una mujer inmunda, ahora hecha pura y lavada por la sangre de Jesús. Y así es el Evangelio. El Evangelio es, de manera gratuita, el perdón de nuestros pecados, de manera libre. La gracia soberana de Dios que nos da la salvación sin que nosotros podamos aportar nada. Nada. No podemos manipular nuestro camino hacia el favor de Dios. No podemos tampoco dar ningún mérito que lo impresionen. Es solo Cristo y solo Cristo. Él es todo o no tenemos nada, ¿verdad? No hay ningún término medio. La mujer descubrió que Cristo es todo en todo y recibió el perdón de sus pecados. Y con ese perdón vino un amor profundo y una gratitud profunda que se manifiesta en sus acciones. El amor por Cristo es una motivación poderosa. El amor por Cristo nos hace actuar como esta mujer, hacer todo por Cristo, por el reino de Dios, sin importar lo que digan las personas, sin importar lo que digan los demás. Lo único importante es lo que diga Cristo de mí. Lo único importante es lo que diga su palabra. Y esta mujer, lo que antes amaba, ahora lo odia. Y es atraída hacia Cristo de tal manera que el amor por Él desplaza su amor por las demás cosas. Y en el versículo 50 le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Y por qué, verdad? ¿Y por qué su fe la ha salvado? Porque el objeto de su fe es nuestro Señor Jesucristo. Porque su fe está dirigida únicamente al Señor Jesucristo. Ella es enviada en paz y con un amor que no se agota. Y amigos míos, este mismo Cristo es el que está presente hoy con nosotros. Este es el mismo Cristo que está presente hoy en la mesa del Señor. Él se acerca hoy a nosotros a través de su palabra y nos dice, mírame, ve mi gloria,
no te distraigas pensando, ¿verdad?, en otras cosas. Mírame. Nos invita a examinar nuestro amor por Él. La pregunta es otra vez, ¿amamos a Jesús con la misma intensidad y devoción que la mujer en esta historia? ¿Reconocemos la magnitud de nuestra deuda de pecado y buscamos de manera activa el perdón de Dios con un corazón contrito? Es importante hoy mientras nos preparamos para la mesa del Señor, ¿verdad? Hay que examinar nuestros corazones, recordar el sacrificio de Jesús y el perdón que Él nos ofrece, ¿verdad? Hoy, acerquémonos a la mesa del Señor con un corazón lleno de gratitud y de amor por Cristo. No solamente porque es una ceremonia o un rito, sino porque amamos al Señor Jesucristo. Reflexionemos sobre si somos más como esta mujer que conoció su pecado y mostró un profundo amor por Jesús, o somos más como Simón, que se consideraba justo y no mostró amor ni compasión. ¿Quiénes somos? ¿La mujer o Simón? ¿Verdad, hermanos? Amigos, este es un llamado al arrepentimiento y al evangelio. Pero si te encuentras más en la posición de Simón, te invito entonces a reconocer tu necesidad de perdón y a venir a Jesús con un corazón humilde. Pero si te identificas más con la mujer, entonces sigue mostrando tu amor y tu gratitud por Cristo en cada una de tus acciones. Amén. Oremos. Oh Señor nuestro Dios, venimos ante ti con corazones humildes y agradecidos. Te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados a través de Jesús. Y así como hemos meditado el día de hoy, Señor, ayúdanos a vivir en gratitud y amor por Él, reflejando su santidad en nuestras vidas diarias. Padre, te pedimos que nos des una comprensión más profunda de tu amor y que este amor nos impulse a obedecerte y a buscar tu santidad. Que nuestra fe en Cristo nos traiga paz y nos llene de un amor por ti. Te pedimos, Señor, por todos aquellos hoy que luchan con su pecado, con las dudas, que puedan encontrar el mismo perdón y paz en Jesús. Y bendícenos mientras nos acercamos a tu mesa para participar en la Santa Cena, Señor, recordando el sacrificio de tu Hijo y el amor infinito que nos has mostrado. No permitas que vayamos a la mesa de manera indigna, sino con fe y con arrepentimiento y con un amor profundo por nuestro Señor. Y en su nombre oramos. Amén.